Mensaje que Dios nos ha traído hoy. Hoy no les traigo imagen porque de verdad que no quise hacer imágenes hoy para esto, pero si hay un título para el mensaje, sería voy a disfrutar mi iglesia. Repita conmigo, voy a disfrutar mi iglesia. Nuevamente, voy a disfrutar. No, acá no han desayunado. Entiendo que algunos están trasnochados por trabajo. Bueno, ellos se los debo pasar. Pero los que no, repitan conmigo, voy a disfrutar mi iglesia. Listo. Amén. Desde hace algunos días tengo este mensaje en mi corazón, hace como más o menos 20 días. Alexandra me preguntó, creo que fue, no sé si fue el jueves o el miércoles, ¿qué íbamos a predicar? Le dije, coloca, voy a disfrutar la iglesia. Y desde ese día el Señor ha estado hablándome sobre este asunto de la iglesia. El mensaje que yo quería tirar hoy, el que yo quería predicar hoy, lo tenía desde el lunes. El título, imagínense el título, se llama Polizontes a bordo. Era el título del mensaje. Pero el Señor me dijo, no, todavía no, déjalos quietos un rato. Pero sí voy a predicar esto. Y quiero que vayamos al Salmo 27:4. Los que tengan la Biblia pueden tomarla, sacarla. Los que no, escuchen lo que voy a leer. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 27:4. Yo en su lugar, yo tomaría estas citas y las atesoraría en mi corazón. Salmos 27:4. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que usted no esté leyendo en Valera o en otra y diga, ay, el pastor, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de ¿qué? ¿Dentro de qué? De su templo. Para aquellos que tienen pastores de YouTube, o el pastor Facebook, el pastor YouTube, la Biblia todavía, este pasaje no se ha quitado de la Biblia, y todavía dice que David escribía y decía, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelaba el salmista, era vivir en la casa del Señor todos los días de su vida, y que se deleitaba en la perfección del Señor y meditaba dentro de su templo. Para aquellos que les es fácil no congregarse y decir, pastor, yo me congrego por Facebook, yo veo el mensaje por Facebook, pastor, hoy amanecí como raro y me voy a quedar y por Facebook. Es que no se trata del mensaje que tú puedas escuchar en una red social. Se trata del lugar. Porque es que Dios no hablaba del mensaje en sí. Hablaba en este pasaje del lugar. La Biblia dice que, también hay un salmo que dice que cuán agradable y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Ojo, porque lo primero, el título del mensaje es voy a disfrutar mi iglesia. Miren, uno como pastor se hace ideas o tiene sueños de cómo levantar el ministerio, levantar la iglesia, de cómo construir el auditorio, cómo hacer las cosas. Y de repente, y el mismo Dios poco a poco va haciendo su obra y su voluntad de acuerdo a lo que el llamado que él haya hecho con uno. Pero lo interesante de esto es que hoy aquí te quito una mentira de decir que no es necesario congregarse, a pesar que teníamos el versículo de Hebreos que dice que no hay que dejar de congregarse. Y sin embargo, hoy te coloco otro pasaje donde dice que sí es necesario venir al templo. Venir al templo. Venir a este lugar si es necesario. Congregarse, estar en la iglesia. Es necesario.
Esta es una canción de David, que David cantaba y disfrutaba estar en la casa de Dios. David era un hombre apasionado por la casa de Dios, un hombre que disfrutaba el templo. Y mi pregunta hoy con respecto a usted es, ¿está usted disfrutando la iglesia? ¿Usted es capaz de decir, como decía el salmista, que el salmista decía que disfrutaba el templo? Mi pregunta es, ¿usted está disfrutando la iglesia? Yo a veces observo lugares, iglesias, que no tienen ni la mitad de la comodidad que usted tiene en este lugar. Y sin embargo, hay gente que no le gusta y aparece cuando hay comida. Pero algunos veo en iglesias donde la gente le corre el sudor y parece que estuvieran bañados y la gente alegre, gozosa cantando. Y aquí que tienen las comodidades. Y yo digo, ven acá, serán las comodidades. Y eso que yo todavía quiero darle más comodidad. Comprar sillas acolchadas, comprar cosas, mejorar tantas cosas. Si se duermen en estas sillas incómodas, imagínate en aquellas. Es que eso sí disfrutan la iglesia. Pero acerca de esto es que hoy quiero hablar. En una ocasión David escribió en el Salmo 69, 9. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente, dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Escúchame lo que decía el salmista. El fuego que siento por tu templo se molestaba cuando ofendían al Señor. El celo que David sentía por la casa de Dios lo consumía, lo quemaba. Y por esa razón es que nos hemos acostumbrado a respetar el lugar, el templo, porque algunos dicen eso solo es piedra y roca. No, es un lugar de adoración al Creador, al Eterno, al Todopoderoso. Es un lugar de adoración y que debemos respetar, que debemos cuidar, que debemos admirar y que debemos valorar. Por eso te pregunto, ¿estás disfrutando la iglesia? Y vuelvo, y hay personas que ven una basura en el templo y de repente, ¿sabes qué hacen? No, eso no tengo que hacerlo yo, eso lo hace otra gente. Hombre, coja la basura y guárdela. Porque la iglesia también eres tú. ¿Y sabes qué es lo que pasa en las iglesias? Y no esta, hablo de otras en otro lado. Y es que muchas veces no tenemos sentido de pertenencia por el lugar donde estamos y le vemos el feo a todo. Ah, ese abanico, ese aire, esa parlante, otra vez ese pastor a predicar. Otra vez los mismos de la alabanza a cantar. Siempre le ponemos, esos instrumentos ya no sirven ya. Otras iglesias tienen mejores instrumentos. Y no valoras el lugar donde Dios te ha puesto. Y no eres capaz de decir como David. David dijo: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Y aquí, por eso yo no concibo una persona que yo estoy aquí predicando y una persona en WhatsApp hablando cuando puede hablar, cuando termine a la 1. Cuando termine ahorita usted puede hablar lo que quiera, llame al que quiera, pero hoy usted está en reverencia a Dios, respetando y honrando la persona que se preparó durante días para traerle un mensaje a usted. Sea quien sea el que predique, sea quien sea el que esté en este lugar sirviendo, pero hay gente haciendo cualquier otra cosa en celulares antes que estar prestando atención. Y después, cada vez que mi vida está atravesando por este problema, es que esto, que lo otro, es precisamente porque no te dedicas y no le das un tiempo de calidad al Señor. Yo entiendo los que puedan llegar tarde al templo.
Y de verdad, yo lo entiendo. Pero se están perdiendo algo súper espectacular del servicio y en la alabanza. Para mí lo más importante, podrán algunos concordar conmigo, otros no. Pero para mí lo más importante durante el culto a Dios es la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque es lo que le damos a Dios. Es lo que nosotros le damos a Dios. La palabra es lo que Dios nos da a nosotros. ¿Sí me comprende? Por eso hay que disfrutar el tiempo de alabanza y de adoración. Porque ese es el tiempo que nosotros le damos a Dios. Eso es lo que nosotros le damos el domingo en la mañana a Dios. Dios te da 6 días en la semana para que produzcas, para que hagas dinero. Pero hay un día a la semana donde tú vienes al templo y vas a disfrutar de su presencia. Porque ese es el objetivo de la reunión. Por ahí hay un meme que vi recientemente y también hay una chica que anda diciendo que ama a Jesús pero que odia a la iglesia. Entonces, ¿cómo podríamos amar a Jesús y odiar la iglesia cuando David decía: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti? ¿Cómo podríamos eso? Y hay muchos cristianos pensando eso. Hay muchos cristianos que dicen: no, yo la iglesia no, yo amo al Señor, pero la iglesia no. ¿Cómo? Nunca podrás amar a Dios si no amas a su iglesia. El Salmo 92, 12 al 13 dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Dónde vas a florecer? ¿Dónde vas a prosperar? Cuando estás, ¿qué? Plantado en la casa del Señor. Y la palabra plantado, ¿qué significa? Para usted, ¿qué es plantado? ¿Sabe qué es plantado? Que yo estoy dedicado a ese lugar, que he hecho raíces en ese lugar, que me comprometo en ese lugar, que doy todo por ese lugar. El problema del cristiano de hoy es que están en las iglesias, pero no están comprometidos con la casa de Dios, no están comprometidos con la obra de Dios. En la visión del pastor y del liderazgo va por un lado y algunos servidores van por otro lado y no están conectados en la misma sincronía. Y por eso el mensaje anterior era polizontes a bordo. Pero eso es para otro mensaje. El asunto es que cuando tú entiendas que cuando estés plantado en la casa de Dios es cuando vas a florecer, cuando empieces a servir, cuando empieces a hacer algo para Dios, ahí es donde empiezas a florecer, es donde empiezas a prosperar. No lo digo yo, lo dice el salmista, dice como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. El salmista también dijo que prefería un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabes qué te digo hoy? El problema de nosotros es que hay muchos cristianos sin compromiso. Hay muchos cristianos en las iglesias de hoy sin compromiso, sin dedicación al servicio a Dios. Porque se ha desvirtuado y ya como que nadie quiere servir a Dios. Hay ujieres, maestros de niños, alabanza en muchos lugares que las iglesias sufren, iglesias llenas de gente, pero sufren con servidores. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente la gente ya no le interesa servirle a Dios porque creen que le están sirviendo al hombre, creen que le están sirviendo a los pastores, creen que le están sirviendo a los líderes, y así no es. Usted debe entender que usted está plantado y que usted le está sirviendo es a Dios. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos caemos y empezamos a creer que Dios nos tiene que prosperar sin ni siquiera estar plantados en su casa. Hay una pregunta que nos hacemos los pastores casi siempre, y es: ¿qué tenemos que hacer para que la gente no se vaya de la iglesia? Para que la gente disfrute la iglesia. Y hay 7 cosas que meditaba anoche y esta madrugada sobre 7 cosas sobre el qué hacer como iglesia para que la gente disfrute la iglesia. Tú verás si hoy te vas a sentir identificado con lo que te estoy hablando o no te sientas identificado. Pero escúchame esto.
son las relaciones, número uno, son las relaciones significativas. En el libro de los Hechos, su autor Lucas nos habla de algunas de las características de la iglesia primitiva o la iglesia primera. Y quiero resaltar todo aquello que tiene que ver con relaciones, porque se van a dar cuenta que son más importantes las relaciones que las demás otras cosas dentro de las iglesias. Escúchame esto sobre las relaciones. Las iglesias de hoy, la gente, cuando las iglesias ya empiezan a crecer, ya es difícil establecer relaciones de toda la gente. Por ejemplo, una iglesia que ya pasa 100 miembros, 100 y pico de miembros, ya es difícil, y hay hermanos que todavía que no me llaman, que no me escriben. Hombre, póngase usted a servir, póngase usted a hablarle a los demás, a invitar a otros a predicar, a dar frutos. Pero todavía a estas alturas, en iglesias grandes, gente todavía diciendo: es que no me visita, es que no me llama. No, hombre. Gente con 7 años en la iglesia, 8 años, 10 años y todavía con ese cuento. ¿Ah? Hombre, ¿y usted para que te sepa que esté dando frutos? Discúlpeme que se lo diga así, pero es la verdad. Ahora, las relaciones son tan importantes dentro de la iglesia que nosotros como iglesia debemos empezar a entablar relaciones. Por eso la iglesia primitiva tuvo un éxito tan impresionante que fue con las células. En las casas, dice la Biblia que ellos se reunían en casas y compartían el pan, compartían la comida. Pero no, nosotros los cristianos de hoy, ay, mi mejor amigo, un diablo inconverso, un mundano, que cuando te reúnes con él, lo único que te invita es a tomar trago o mujeres. Mi mejor amigo, mi mejor amiga. Yo no me imagino al apóstol Pedro o al apóstol Pablo diciendo que el mejor amigo de él era Herodes o era Pilato. El mismo Jesús le dijo a Herodes: zorra, que te vas al desierto a hacer tus fechorías. Y la palabra zorra en el antiguo, en el Nuevo Testamento, en esa parte decía, mejor dicho, le dijo otra palabra que no voy a repetir porque nos censura. Total, era de la comunidad LGBTI. Herodes. El asunto es que las relaciones, la iglesia de hoy tiene que entender que debe establecer relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Es imposible que el pastor vaya a todos los sepelios, a todos los matrimonios, a todos los cumpleaños. Es imposible. Y usted no se podrá ofender ni molestar por eso. Porque hay cosas, cuando la iglesia empieza a crecer, el pastor o los líderes irán a su grupo pequeño de gente. Ay, el pastor cumpleaños y no me invitó. Pues si el pastor está cumpliendo años, vaya a su casa y felicítelo. No, yo tengo que pasarle una tarjeta de invitación. Por eso mi esposa y yo tomamos la decisión, para no ver esos problemas, de no hacer fiesta. Ella simplemente partimos torta y el que quiera llegar, que llegue, que no, ese es el problema de ellos. ¿Sí me entienden? Precisamente para evitar estos problemas. Porque después de cada cumpleaños hay que no me invitaron, que el pastor no me invitó. Hombre, yo ni siquiera hago nada. Pero las relaciones interpersonales son tan importantes dentro de la iglesia que se van a crear grupos pequeños, o como le llaman por ahí popularmente, roscas. Las roscas no son malas, lo malo es estar fuera de ellas. Lo malo es que usted esté fuera de la roca y esté solo en el templo y no mire, no tenga nadie. Es normal los grupos pequeños, porque la iglesia primitiva funcionaba con grupos pequeños. Se reunían en casas, compartían el pan y crecían. Y para los que dicen que ellos no tienen iglesia, sí tenían iglesia, porque dice la Biblia que Pedro y que los apóstoles iban al templo de la Hermosa. Y así sucesivamente en el libro de los Hechos. Entonces ahí es donde nosotros debemos entablar relaciones con personas. Por ejemplo, los que tienen grupos, los que tienen a cargo personas, deben entablar una relación de amistad de tal manera que cuando uno esté dolido, el otro pueda ayudarle, que cuando uno esté herido, el otro pueda sanarle. Pero el problema de nosotros es que preferimos que nuestras relaciones cercanas sean personas de afuera, personas inconversas, que no son cristianos, que no van caminando hacia el mismo lado que tú. Preferimos gente de afuera que nos van a inducir a hacer otras cosas diferentes a lo que te va a decir un cristiano que haga. Claro,
que no sea cristiano vestido de oveja. Porque ese es un diablo. El problema es que los lobos rapaces en medio de la congregación se pueden identificar cuando hay cuando hay las relaciones interpersonales dentro de la iglesia, cuando se levantan amistades, cuando se levantan estas cosas. Y una de las cosas para disfrutar la iglesia es cuando usted se hace amigo de la gente de la iglesia. El problema cuando usted no se hace amigo de la gente de la iglesia, usted se va a sentir solo, se va a sentir apartado. Y no es que la gente lo tenga apartado, y no es que la gente lo tenga solo. El problema es que usted llega y de repente usted de pronto no va a creer que todo mundo lo va a abrazar y a cobijar. Habrán personas que lo harán. Y usted debe empezar también a abrirse, a hacer relaciones, a hacer amistades con personas de la iglesia. Porque ellos son los que van a cambiarle los hábitos a usted. Pero el problema es si usted no cambia de hábitos. Yo le digo a los jóvenes del ministerio, si ustedes no cambian sus amistades, no van a cambiar hábitos. No van a cambiar hábitos. Y eso es algo que se ha predicado por años. Y que algunos dicen que somos religiosos. No que seamos religiosos. Es que, por ejemplo, una mujer casada que hace con amistad con una mujer soltera inconversa. Cuando la mujer casada vaya a llorar allá donde ella, que tiene problemas con el marido, que le dice, hombre, záfese y vete con otro. Porque algunos consejos serán esos, algunos quizás no, pero algunos sí serán esos. Tómate una, hombre, para la pena. Y lo inducen al alcohol, a cosas que no deben hacer. Las relaciones es una de las partes más importantes dentro de la iglesia. Y nosotros como casa del Señor debemos empezar a levantar relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y usted que tiene tiempo de estar con nosotros, deje de estar sintiéndose afligido de que no lo tienen en cuenta, de que no, hombre, usted, vea, métase en la rosca, en la piña. El problema es que muchas veces nos aislamos porque queremos que la gente nos rinda pleitesía. Y eso es un error. Es un error. Pero también es un compromiso que nosotros como líderes, que los servidores también puedan identificar las personas que se están sintiendo apartadas, que se están sintiendo solas, y poder vincularlas, poder abrazarlas, poder cobijarlas. Y no permitir que se empiecen a desviar. El problema de nosotros es cuando vemos que una persona falla, inmediatamente le caemos encima, e inmediatamente empezamos a juzgarlo, y no debemos hacer eso. Lo que debemos hacer es, a través de la amistad, restaurar a las personas. Restaurar a las personas. En el libro de los Hechos, capítulo 2, del 41 al 46, habla todo esto, donde la iglesia se reunía y compartían. Dice, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles. La gente se quedaba asombrada y los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y con alegría. Hechos capítulo 2, 41 al 46. Dice que todos los días iban ¿a dónde? Al templo. Al templo. Pero una de las cosas que nosotros debemos mirar, y lo leí aquí, es que a veces nuestros hermanos en la fe están pasando necesidades y nosotros tenemos la nevera llena y no somos capaces de brindarle ayuda. No somos capaces de ayudarles. No somos capaces de tener bondad con ellos. Y otra de las cosas dice que cuando se reunían hablaban ¿de qué? De las maravillas del Señor. Y a veces mi pregunta es, jóvenes, cuando ustedes se reúnen, ¿hablan de quién? ¿Hablan de quién? Cuando se reúnen, ¿hablan de quién? Cuando te reúnes con un inconverso, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a compartir? No, mira la hembrita esa y tal. Cristianos
También los he escuchado. Mira, mira la hembrita eso, mira. Por ejemplo, cuando recién abríamos acá, que teníamos un solo lado del templo, ya algunos se ríen porque se acuerdan. Habían unas personas que vivían cerca, unas chicas que eran un poco de pronto atrevidas, y le desfilaban a estos pelados. Oye, ¿y se peleaban quién barría al frente? Se peleaban barrer el frente de la iglesia. Y hasta que un día yo salgo y la cabeza parecía un abanico. Con la pelada. Y cuando me vieron a mí, estaban así, ahí, ve acá, te va a dar una tortícolis. Mira bien. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando en nuestras relaciones interpersonales, si lo compartes con personas que viven de continuo pensando en el pecado, obviamente tu corazón se va a llenar de pecado. Pero si tus relaciones interpersonales les gusta hablar de las maravillas de Dios, les gusta hablar de los milagros que recibieron, les gusta testificar de lo que Dios ha hecho con ellos, tu corazón se va a llenar de fe. Tu corazón se va a llenar de fe. Y vas a empezar a imitarlos a ellos en la fe. O a tomarlos a ellos de ejemplo. Lo importante de las relaciones es que vamos a adorar con otras personas al Eterno. Las relaciones son el pegante que mantiene a las personas en las iglesias. Si nosotros queremos disfrutar la iglesia, debemos darle más importancia a las relaciones. Y ese es el propósito de las células, de los grupos, de los ministerios. Levantar amistad. Por ejemplo, yo le he dicho a los ministerios acá, ¿por qué los líderes no se meten la mano al drill de vez en cuando y se llevan a su casa a comer así sea arroz con sardina? A los miembros de su equipo. Pero no, son duros. No les gusta invertirse en la gente, pero sí les gusta que de pronto los honren como líderes. No, es que usted no me honra, ministro, no me honra. Ustedes no me honran como líder que soy de ustedes. Oye, pero si tú como líder no te has invertido en nada, tú como líder no le has llevado ni un confite a esos pelados. Ah, esos que sirven contigo en el ministerio. Ni siquiera los has invitado a tomar un café. Vea, el que va a mi casa nunca se pela el café. ¿Sí o no? A la hora que vayan siempre hay ¿qué? Café. Se vienen con café, tome o no tome, se vienen con café. Eso sí, un buen café. El asunto es que nosotros debemos empezar a crear en las relaciones el pegante para que la gente se quede en las iglesias. Las iglesias empiezan a crecer, deben seguir manteniendo las relaciones a través de los grupos pequeños. Es ahí donde dejamos de ser parte de una multitud y desarrollamos el sentido de pertenencia, porque pertenezco a la
Sí, si tiene tanto afán, visítelo. Eso sí, lleve algo, no presente con las manos vacías, hombre. Es decir, formen a las personas que solo vienen los domingos, empiecen a formarlas y que entren en los procesos de formación. Son las personas pero los que deciden no hacerlo, que quedan estancados en las iglesias, son como aguas en estanques que solamente se mueven de vez en cuando. Pero si usted decide plantarse, le aseguro que usted va a florecer como la palmera. Usted va a crecer, usted va a multiplicarse en muchos. La iglesia es un río, no es un estanque. Y como eso debemos comportarnos. Juan 6:2 dice, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Aquí hay una parte interesante. Porque leemos en el 6:26. Mira esto. En Juan 6:26. Dice esto. Eran interesados. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y los abandonaron. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo en Juan 6:26. ¿Lo seguían por los milagros? Jesús les contestó. Les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Mira algo interesante. Jesús en un momento de su ministerio confrontó a la gente y le dijo, ustedes nada más me siguen por milagros y porque les doy de comer. Y apenas que Jesús les dijo, de él. Juan 6:66. Muchos se apartaron de él porque Jesús les dijo que nada más lo seguían por interés. Y hoy yo quiero que tú analices eso. ¿Cuál es tu interés de estar acá? ¿Cuál es tu interés con este ministerio, con esta iglesia? Seguir estando sentado, perfecto, podrás seguir sentado. No tengo ningún problema con eso. Que venga y algún día el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. No tengo ningún problema con eso. Que vengas y escuches la palabra del Señor, porque en algún momento el Señor te restaurará. Pero si de repente este mensaje hace algo en tu corazón y de repente dice, es verdad, yo quiero empezar a florecer y empezar a hacer algo para Dios. Entonces aquí estamos como ministerio para recibirte. Amén. Y el problema es que cuando Jesús los confrontó, que les dijo, ustedes son interesados, muchos se fueron. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no quiere compromisos. Porque no entendieron el poder de las señales milagrosas. O lo que el Señor quería hacer a través de los milagros. No lo entendieron. Ellos solo querían los beneficios. ¿Sabe qué pasa con mucha gente? Solo quiere los beneficios, pero no quiere a quien da el beneficio. Quieren los beneficios, pero no quieren a quien da el beneficio. ¿Y sabe qué nos pasa mucho a los pastores? Que nosotros los pastores, mientras ayudamos a la gente, somos los mejores. Pero el día que confrontamos a la gente, somos los peores. Y mira, he hablado con pastores amigos, pastores que a veces me llaman llorando porque han pasado tribulaciones o situaciones en la congregación. En estos días una pastora se quebrantaba por procesos, una pastora de otra ciudad, por procesos de su iglesia. Pero yo le decía, tranquila, esas son las marcas del ministerio. Y créame, pero hay algo que los pastores a veces sufrimos. Y es que nos alaban cuando somos de bendición, pero el día que quizás te confrontamos, o el día que quizás no te pudimos hacer el favor, o que quizás no hicimos lo que tú querías que hiciéramos, ese día somos los peores. He visto gente en esta congregación que se fueron porque simplemente un día me dijeron, pastor, es que usted debe hacer las cosas así, así, así. Y si no las hace me voy. Yo le digo, bueno, ahí está la puerta. Y se fueron porque no quise hacer lo que ellos dijeron que yo tenía que hacer. Y ahí es donde está el problema. Que mucha gente, pero mientras los ayudaba, yo era el mejor. Pero el día que les dije que no, ya ese día fui el peor. Y desde ese día no me hablan. Y desde ese día la gente, y se olvidan de cuando tú le brindaste la mano. Se olvidan de la vez que tú les ayudaste. Nada más se acuerdan de cuando tú le dijiste que no. Y eso pasa, a Jesús le pasó. Por eso cuando estos procesos a mí me ocurrieron, o a mí me ocurren, yo me acuerdo de este pasaje. Si yo digo, hombre, si a Jesús, que era el Hijo de Dios, que hizo tantos milagros, hombre, que era un hombre íntegro, se la hicieron. Ahora cuánto más a mí, que estoy lleno de defectos. Los 2 años después, cuando Pilatos
les presentó a Jesús, ese es el rey de los judíos, y Barrabás, la misma gente que participó de los milagros y que comió con Jesús, comenzaron a gritar, crucifíquenlo. ¿Sí me escuchaste? Que la misma gente que participó con Jesús de los milagros, que comió de lo que Jesús le dio, de las multiplicaciones, esa misma gente, cuando se lo presentaron a Jesús y Barrabás, empezaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso mismo nos pasa a nosotros como líderes, como pastores nos pasa. Cuando ayudas, cuando das de comer, eres chévere. Pero el día que dices que no, ese día te crucifican. Y hablan de ti, es normal. Así que eso, allá el que se da mala vida con eso. Pero usted tiene que entender como miembro de una congregación que usted debe estar en el papel de entender y ser maduro, que muchas veces la gente quizás va a hacer algunas cosas que no te va a agradar, pero tiene que ser maduro. Amén. Tres, está comprobado que los que más disfrutan la iglesia son los voluntarios, los que usted ve sirviendo aquí y allá cada fin de semana. El servicio lo disfrutan los voluntarios. ¿Sabes? La iglesia más grande del mundo y la que más está creciendo en el mundo es la iglesia de Hillsong, Sudáfrica. Este pastor cambió la dinámica del concilio Hillsong. ¿Por qué? Porque el concilio Hillsong a nivel mundial tienen prácticamente a dedo, ponen a servir a la gente y no gente voluntaria. Pero el pastor de Hillsong, Sudáfrica, cambió la dinámica y empezó a sacar toda esa gente que servía obligado y empezó a trabajar con servidores voluntarios. Y en la iglesia hoy en día que más crece y pastores del mundo están yendo a Hillsong, Sudáfrica, a copiar el modelo de servicio de ellos para implantarlo en sus iglesias, porque se cansaron de tener iglesias con gente obligada a servir, con gente que no disfrutan el servir, con gente que se le dio la bendición de estar sirviendo en la casa de Dios. Por eso, este pastor, cuando llegó a pastorear en Sudáfrica, él lo primero que hizo fue reemplazar a todo el mundo y empezar a tener voluntarios. Mire, yo me acuerdo cuando empecé a servirle al Señor en el año 98, cuando llegué a los pies del Señor. Miren, yo hacía de todo. Yo fui ujier, maestro de niños, ministro de liberación, pastor de jóvenes, líder de célula, asistente de célula, tesorero de célula. Fui de todo en la iglesia, caminé todos los cargos. A pesar que a veces ya era un líder o era pastor y fui el miembro más joven de la iglesia en pertenecer a una junta directiva del concilio cuadrangular. Y estando en el concilio, estando en los 12 de la iglesia, cuando había que cargar silla la cargaba. Cuando tenía que pintar el templo lo pintaba. Cuando tenía que hacer algo lo hacía, porque mi servicio a Dios es voluntario. Yo le decía a alguien ayer, yo he tratado de ser el ejemplo de este ministerio, porque mi servicio a Dios acá es voluntario. Yo no tengo sueldo acá, ni a mí me pagan por estar acá. Yo me gano los problemas gratis, porque simplemente amo al Señor y amo su casa. Y el celo por su casa me consume. Por esa razón todavía sirvo voluntariamente a Dios cada día. Y el problema de los ministerios de hoy es que creen que nada más son ministerios cuando están los miércoles o los domingos o los sábados en la iglesia. Y los ministerios son los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ayer salíamos con la lluvia con mi esposa a visitar a mi mamá, que tiene a su esposo hospitalizado. Y bueno, usted dirá, es su mamá. Sí, es mi mamá, pero también lo he hecho con muchos de ustedes. También lo he hecho con muchos de ustedes, que a cualquier hora salgo a visitar o a hacer cosas. ¿Ya? Así que no es algo que solamente lo hago porque es mi mamá. No, lo hago porque sencillamente es mi servicio voluntario a Dios. Ayer a las 3 de la tarde, ayer llegué a la casa de trabajar casi a las 2 y a las 3 estaba visitando a alguien y orando por esa persona. Y volví a la casa a las 4 y pico otra vez a preparar el mensaje para usted hoy.
Y a mí nadie, excepto el Eterno, me paga por eso. Ese es mi servicio voluntario a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es lo que me apasiona y he tratado de ser ejemplo para usted. Pero muchos lo han copiado, pero otros, de hecho, otros se quedan como estancados. Mire, yo a Dios le he servido con mi dinero, sin mi dinero, le he servido a Dios enfermo, le he servido a Dios sano, le he servido a Dios como esté, le he servido a Dios. Le decía a mi esposa hace días, vengo de un ritmo de predicación de casi 3 semanas consecutivas, de estar predicando, y físicamente ya no daba más, ni la garganta daba más. Gracias a Dios descansé el miércoles porque predicó el pastor Mauricio. Porque he venido predicando y predicando y predicando, pero si lo tengo que hacer, lo vuelvo a hacer y lo hago porque es lo que me apasiona hacer. Por eso me molesta cuando una persona que le toca servir y de repente la persona simplemente no avisa ni nada y queda el espacio de él que nadie lo puede cubrir y que no tuvo la delicadeza de avisar porque no siente compromiso con la visión, no siente compromiso con la casa. Y por eso yo soy de los que soy celoso con eso. Por eso le digo, ¿por qué no avisó? Usted debe avisar. Deben avisar. Porque eso es el compromiso. Y veo mucha gente que cambia el servicio a Dios por cualquier cosa. Es como los hijos de Elí. ¿Sabe que muchas veces estamos como los hijos de Elí? Que cambiamos el servicio a Dios por cualquier cosa, que cambiamos a Dios por cualquier ida a playa, cambiamos el servicio a Dios por cualquier ida a cine, cualquier ida a jugar o cualquier ida a quedarse dormido o a descansar. Cambiamos la verdad absoluta de Dios por cosas que simplemente no nos van a edificar. Y ahí es donde empezamos a cometer un error. Por eso David también decía que el celo de la casa de Dios lo consumía. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe entender, o usted debe mirar la diferencia entre los voluntarios y los obligados. El voluntario te va a dar fruto, el obligado no va a dar fruto. El pastor de Gilson, Sudáfrica, dice que los que asisten a su iglesia son más apasionados y florecen más que cualquier otra iglesia en el mundo. Y la razón es simplemente porque son voluntarios. El pastor Andrés Corson escuchaba un testimonio de él ayer que decía que él su iglesia la levantó con voluntarios. Con voluntarios. Y cuando llegó un momento que ya tenía muchos, empezó a sentar a todos los voluntarios y empezó a escoger a dedo personas. Y de repente empezó a darse cuenta que muchos de los que eran voluntarios empezaron a apagarse, empezaron a decrecer, empezaron a caer en escasez, empezaron a no prosperar. Y él empezó a meditar con el Espíritu Santo y el Señor le dijo que tú te equivocaste, porque tú no tenías que quitarlos del servicio voluntario que estaban. Tú les hiciste este daño a ellos. Y él empezó a cambiar esa dinámica. Y sabes que yo reflexionando en este testimonio de Andrés Corso el día de ayer, yo reflexionando en él, encontré que yo cometí el mismo error. ¿Sabes cuál error cometí yo como pastor? Que por darles comodidad a ustedes, que por darle comodidad a los servidores, hay muchos que hoy en día no sirven obligados. Que por simplemente decir, es que ay, lo entiendo, pobrecito, está cansado del trabajo, la universidad, el colegio, no hay que exigirle porque están imparciales. Y tantas cosas que empezamos como a ceder, o mejor dicho, como por compasión con la gente, y empezamos a cometer un grave error. Y el error fue que empezamos a que fueran desinteresados del servicio a Dios. Empezaron a ser desinteresados, empezaron a no importarle el servicio a Dios. Y Andrés Corson cambió la dinámica, nuevamente empezó a trabajar con voluntarios, porque se dio cuenta que los voluntarios dan fruto, los que no son voluntarios no dan frutos. Y quizás la comodidad que a veces nos dan es lo que hace, porque yo veo, hay pastores todavía en algunos lugares. Hay pastores en algunos lugares y el tiempo se nos va volando. Y hay pastores en algunos lugares que
que son apáticos, que son lejos de la gente, que son... Y son a los que más respetan y son a los que más tratan bien. Pero hay pastores que somos más dados a la gente, que somos más abiertos a la gente, son a los que menos valoran y son a los que menos honran, precisamente por la confianza que le dan. Y de repente, mirando lo de Andrés Corzón ayer, entendía que debemos empezar a cambiar la dinámica en el servicio a Dios. Y viendo el ejemplo de la iglesia de Sudáfrica, tenemos que empezar a cambiar la dinámica de cómo le estamos sirviendo a Dios. Regáleme unos minuticos más, por favor. Dice, la gran idea, y fue un error, y fue porque la iglesia dejó de florecer. La iglesia dejó de florecer, ¿sabe? Cuando empezamos a darle mucha comodidad a la gente. Cuando empezamos a entender a la gente, y no a que la gente le diera un servicio con esfuerzo a Dios. Mire, a Dios no se le sirve en la comodidad. A Dios no es para servirle en la comodidad. No es que tengo que tener el horario perfecto de trabajo para servirle a Dios. No es que los horarios, pastor de la universidad. No es que mis hijos, y muchos convierten a sus hijos en las piedras de tropiezo para ellos mismos, porque se excusan en los hijos del por qué no sirven a Dios. Muchos es que pastor, mis hijos. A otros es el trabajo. Entonces, si es la piedra de tropiezo, entonces Dios te va a quitar el trabajo. ¿Y después cómo vas a hacer? Porque recuerda, la Biblia dice que lo que es piedra de tropiezo, Dios lo quita. Lo que tú colocas como obstáculo en la mitad, Dios lo quita. La Biblia lo dice. Entonces muchas veces nosotros, por darle una zona de confort a la gente, cometimos un error. Y hoy usted debe reflexionar y meditar. Si usted no debe darle más esfuerzo a Dios, esforzarse más por Dios, esforzarse más por su casa y comprometerse más con la casa de Dios. Porque hay veces que nos pasan cosas y nos están pasando cosas y nos estamos estrellando y estrellando. Y muchas veces yo le predicaba ayer a las personas del ayuno que hay algo que no entendía la gente del ayuno. Perdón, la gente en general no entiende algo. Y es lo siguiente, iglesia. Y es lo siguiente. Que mucha gente le echa la culpa al diablo de sus procesos. Pero el diablo, ¿a quién ataca? ¿A quién? Al pecador. El diablo al justo, dice la Biblia, que resistid al diablo y él huirá de vosotros. En ninguna parte de la Biblia encuentro que el diablo va a matar al justo o va a atacar al justo. En ninguna parte de la Biblia encuentro que el diablo quiere dañarte el carro, la casa o quiere quitarte la beca al justo. En ninguna parte de la Biblia encuentro que el diablo quiere destruir tu matrimonio. Ay, pastor, es que el diablo se está metiendo en mi matrimonio. No, se está metiendo. Tú eres la que te estás metiendo o él. Porque él buscó a alguien más o ella no le paraba bola al marido y se le negaba. Ay, que es el diablo, pastor. ¿Cuál diablo? El diablo ataca al que está en pecado. Y hay muchas veces que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Como pecado. Como pecado. Quiere decir que si usted sabe que algo es bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y el diablo ataca a quién? Al pecador. Quiero que te grabes eso. Y esta parte aquí es interesante. Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en tu casa, en la casa de mi Dios, que vivir en la buena vida en la casa de los perversos. Salmos 84:10, nueva traducción viviente. Mira, impresionante. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar.
prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Mira lo que decía el salmista, que prefería ¿qué? La casa de Dios. 4 y son 7. Tranquilo, vamos a correr con estos 3. Mira lo que dice esta. Hay una ley espiritual. Mateo 6:21 dice: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Nueva traducción viviente. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Es impresionante. Donde está nuestra riqueza, allí también estará nuestro corazón. Eso tiene que ver con los diezmos. Todos nosotros sabemos que los diezmos le pertenecen a Dios, pero algunos piensan que en el lugar de darlo a la iglesia, se lo voy a dar a mi abuelita, se lo voy a dar al necesitado, se lo voy a dar a esto. No, la Biblia dice que el diezmo y las ofrendas es en la iglesia, no es en otro lugar, es en la iglesia. Y hay algo interesante. Dios en su sabiduría establece que los diezmos y las ofrendas debemos traerlos a su casa, y eso involucra compromiso. Nuestro corazón se compromete con la casa donde estamos diezmando y donde estamos ofrendando. Y yo quisiera saber, si yo como pastor quisiera saber quiénes están verdaderamente involucrados con la casa de Dios, simplemente miraría los reportes de los diezmos y sabría quién realmente está comprometido con la casa de Dios, quién realmente está de lleno con esta visión, porque da sus diezmos. Pero el que no le interesa esta visión, simplemente vendrá a absorber y a recibir con la esperanza que algún día Dios hará algo, pero no le interesa aportar para que esta visión siga creciendo. Y ahí es donde hoy debes reflexionar. Debes reflexionar. Donde está tu tesoro, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y si tu dinero está en esta casa, entonces tu corazón va a estar en esta casa. Amén. Amén. 5, otra cosa que necesitamos para hacer o para disfrutar la iglesia es volver a nuestro primer amor. Dice la Biblia que tengo contra ti que has dejado las primeras obras que hacías al comienzo. ¿Cuántos de acá se han vuelto los hermanos Saba? ¿Cuántos de acá es que lloraba, ayunaba, evangelizaba, predicaba y se vuelven puro Abba? ¿Y qué te pasó? Un día, un hermano de otro país, un día se me presentó, vino acá, se me presentó. Y no, yo soy pastor en la otra iglesia. Yo, allá en mi país, yo hacía esto, hacía lo otro. Yo predicaba, ayunaba, me dijo una cantidad de cosas. Mejor dicho, yo dije, carajo, esta es una eminencia. Ay, ¿qué te pasó? Oh, que llegué aquí y me aparté y tal. Y yo dije, ¿qué pasó con las primeras obras? ¿Qué pasó con tu amor a Dios al comienzo? Cuando estabas comprometido, que corrías para aquí, corrías para allá. El pastor te decía, súbete en el techo, te subía, te decía, métete allá, te metías. ¿Qué pasó con esas primeras obras? No, ya empieza una apatía de las primeras obras. Y quiero que medites en esto. Una de las cosas buenas de las multitudes que seguían al Señor era que al menos lo disfrutaban. Disfrutaban de la comida, de los milagros. Pero en cambio algunos discípulos estaban tan ocupados sirviendo a Dios que dejaron de disfrutar su presencia. Algo similar nos puede pasar a nosotros. Y quizás nosotros en algún momento el error cayó en que quizás yo dándole tiempo a la gente para que la gente disfrutara de la presencia de Dios, cedía ante muchas cosas. Pero me di cuenta que fue lo peor que pude haber hecho. Porque decíamos, no le pongamos mucho compromiso para que tengan tiempo de orar, tengan tiempo para la familia. Y ni una ni la otra, porque los hogares para abajo, los hogares cada día más en decadencia. Y decía, pero ¿qué pasa si te damos más tiempo para ti, para la familia? ¿Sabes qué me di cuenta? Que cometimos un error. Dice la Biblia que Jesús le decía, yo sé de todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, has descubierto que son mentirosos,
has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra, que no me amas ni haces las obras como eran al principio. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Mira, hay algo interesante. Y es que muchos de aquí hemos dejado nuestro primer amor a un lado. Dejamos nuestro primer amor. El Señor en este pasaje de Apocalipsis habla de los voluntarios. Hablo de aquellos que no caían en rutinas en el servicio a Dios, sino que estaban ahí todo el tiempo. Es una persona enamorada. Una persona enamorada hace lo que sea por el amor. O pregúntese usted cuando estaba de novio, que la novia le pedía, no, quiero una chinchurria donde Juancho, de la primera, un cóctel de camarón de la primera. Allá iba uno volando, porque la hembrita quería un cóctel de camarón. Pero cuando las parejas se casan, el man le dice, oye, ¿te acuerdas que tú me traías un cóctel de allá? Ve a buscarme uno. Yo voy para allá. No, así, todavía el marido le corre. O el marido cuando estaba recién casado, el marido decía, oye, mi amor, ¿por qué no me haces ese pollito o pescado guisadito y tal? Al comienzo la mujer volaba y corría y lo preparaba. Ahora, hago frito de un huevo ahí. Raya queso. No, eso no es aquí, sino, esos son otra iglesia. Esos son los que nos ven por las redes sociales. Pero lo interesante de todo esto es que cuando está el primer amor en nosotros, ¿sabe qué pasa? Nosotros hacíamos lo que hacíamos al comienzo. Los enamorados buscaban plata donde sea. Le decían a la mamá, y no trabajaban, yo lavo los platos, pero me regalas tal plata. Y iba y le compraba el helado a la hembrita. Ahora ni la quiere sacar a la tienda de la esquina a comprarle una bolita. Ahora no es capaz ni de llevarle nada. Y tiene plata y se la niega. Y la mujer, ay, como David, ay, quien me diera agua de beber del pozo de Belén. Así dice David. Y la mujer en la casa, ay, si alguien me diera una salchipapa. Y el man que, oye, verdad, ¿quién nos traerá una salchipapa? No, a usted no les pasa, todavía el hombre corre. ¿Ah? O cuando estaban recién casados, que el hombre corría la voz, pero ahora, ¿ah? Una persona enamorada hace de todo. El cristiano enamorado de Dios hace de todo. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tus obras del comienzo? Las mujeres dirán al esposo, que ¿verdad que pasó contigo? Si antes era tan chévere. Antes eras tan chévere y ahora. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y nosotros vivimos pensando, usted está pensando que le van a cortar la luz mañana. Piensen que el ángel le va a traer dinero para que pague eso. De alguna manera vendrá el dinero. Debemos obligarnos en las cosas o en Dios. Ahí hay un himno, me acordaba de un himno anoche que decía esto: mi pensamiento eres tú, Señor. Un himno viejito que decía, mi pensamiento eres tú, Señor. Más o menos así decía el himno. Y de verdad, mi pregunta hoy contigo es, ¿tu pensamiento es Dios? ¿O estás aquí escuchando este mensaje y estás pensando en irte a dormir? Yo estoy pensando en Dios y en el chivo que me voy a comer ahora. ¿Y usted? Salmo 113:3. Desde la salida del sol hasta su ocaso se ha alabado el nombre del Señor. Desde la salida del sol hasta su ocaso se ha alabado ¿qué? Ay, pastores, que tuvo un mal día. ¿Cuál mal día? Usted alabe a Dios y el día se compondrá.
Desde la salida del sol hasta su ocaso se ha bendecido ¿qué? Y alabado ¿qué? El nombre del Señor. Desde que amanece hasta que anochece, obliguémonos a pensar en Dios. Pero otra cosa de la persona recién enamorada en su primer amor es que todo tiempo quiere estar con la otra persona. Los jóvenes, los que tienen hijos ya mayorcitos, se la pasan peleando. Te voy a mudar para allá, para donde tu novia. Oye, nunca estás en la casa capaz que es un mandado. ¿Dónde está? ¿Dónde la novia? Los que son hijos, los que tienen hijos varones, saben lo que les toca. Los que tienen hijas ya saben que van a tener a alguien metido en la casa. ¿Sí o no? Salmo 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, yo se lo leo ahorita, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Salmos 34 del 1 al 3 dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo, vengan, hablemos de la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. ¿Quiere disfrutar la iglesia? Tienes que poner todo esto en práctica. Salmo 126:2, nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Las otras naciones dijeron: cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Salmo 43 dice: me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Una persona cuando está enamorada da la milla extra. Pregunta, ¿usted está dando la milla extra por Dios? Usted cuando está enamorado de su mujer, de su esposa, usted corre a la voz de su esposa. La voz de su esposa son órdenes para usted. Si usted está enamorado, si no está enamorado, usted no correrá a la voz de su esposa. Ni tampoco su esposa correrá a la voz del esposo. De repente el esposo llega a la casa de trabajar y la esposa tiene los pelos como muñeca abandonada en solar. No, eso no es aquí, eso es en otra iglesia. Y el hombre, me acuerdo una vez, me dio una risa con mi esposa, estábamos en la sala y yo estaba sin camisa y yo me hice así como el del meme que anda por ahí quemando. Y verdad, me parecía el hombre que sale descamisado así que... Y de verdad, hay algo, mire, el hombre debe andar así caladito, afeitadito, debe andar oliendo bien, pero no se quieren ni bañar, no se quieren ni cepillar. Y el hombre cuando está enamorado y la mujer cuando está enamorada, vea, eso no hay perfume que aguante. Eso no hay desodorante, ni cepillo, ni colgate que aguante. Marcos 8:34. Si ustedes quieren ser más discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que el Señor les diga. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, usted tiene que morir en una cruz. Amén. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Amén. Hay mucha gente, también hay gente que se aguanta, hay gente que camina para ir donde la novia. Ahí cuando están enamorados, se aguantan hasta 1 hora la novia cambiándose. 2 horas ahí y no pasa nada. Ahora somos impacientes cuando estamos casados. Ahora nos impacienta. Cámbiate rápido. Pero antes estábamos enamorados y la mujer se demoraba 3 horas y el hombre enamorados. Nosotros tenemos que declarar 6 y 7, lo resumo en uno. Tenemos que declarar
Y tenemos que soñar con una iglesia divertida, con una iglesia que disfrutemos. Pero eso lo hacemos todos nosotros. Eso no lo hace solo el pastor. Eso no lo hace solo los líderes. Eso lo haces tú también. Disfrutar la iglesia. Tú también puedes hacer parte para disfrutar la iglesia. Así que hoy te invito a que tomes en cuenta estas cosas que te hablé hoy. Todo esto que hoy te hablé, para que empieces a disfrutar la iglesia. Porque si tú no te comprometes y te dedicas también a la iglesia, no la vas a disfrutar. No la vas a disfrutar. Y te vas a ir alejando de Dios cada día. Yo siempre le digo a la gente, tú quieres estar bien con Dios, tienes que estar sirviendo. Porque el día que dejas de servir, ese día te apagas. Ese día te apagas. Ese día caes en pecado. Ese día empiezas a alejarte de Dios. Ese día empiezas a permitirte licencias de pecado porque simplemente no estás sirviendo y no tienes compromiso. Pero cuando tenemos compromiso con Dios, entendemos que debemos respetar la presencia de Dios. Porque debemos respetar su casa y el servicio que damos. Así que te invito a que te coloques en pie en esta mañana.